Amén. Sea Bíblica Petra, si nos visitas por primera vez, esperamos que puedas sentirte a gusto en la casa del Señor a la vez que somos expuestos a la palabra de Dios. Claro que a veces también se siente uno incómodo, pero a veces esa incomodidad que puede producir un ejercicio físico te da un placer de saber que estás trabajando para tu cuerpo, por la salud de tu cuerpo, o esa incomodidad de no comer ciertas cosas te produce un deleite de saber que estás cuidando tu dieta. Así también la incomodidad de escuchar algunos textos nos puede enseñar de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener como una miniserie dentro de Lucas. Seguimos siempre viviendo la vida de Cristo en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, pero hoy vamos a ver el sermón de la llanura. Son unas 4 o 5 prédicas que vamos a trabajar, vamos a estar viendo, abordando textos. Te voy a pedir que estés orando mucho por este día de hoy, en esta introducción de esta prédica, y también que esté orando por mi corazón y por tu corazón para que Dios nos use y abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que los ponga sensibles a su palabra. Antes de que oremos, iglesia, y que leamos, quiero recordarte algunas cosas, porque es necesario que nunca perdamos de vista eso cuando venimos a las Escrituras. Primero es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos hechos a su imagen por gracia. Porque cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no habían hecho nada para merecerse ser creados por Dios. Y luego Dios los trató con gracia. Cuando tú y yo fuimos engendrados en el vientre materno, no habíamos hecho nada para merecernos venir al plano de la existencia, pero por gracia Dios nos dio vida en el vientre materno. Y a medida que nos acercamos al Evangelio de Jesucristo, recibimos la vida de Cristo, pero no porque hayamos hecho algo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque cualquier cosa que tú y yo hagamos, a la par de lo que Cristo hizo en la cruz, es nada. Cualquier sacrificio cristiano, cualquier obra de caridad, es nada comparado con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que todo es por gracia, fuimos creados a su imagen y fuimos creados para su gloria. Dios te dio vida en el vientre materno para su gloria. Dios te salvó a ti, me salvó a mí para su gloria. Y Dios está salvando hombres y mujeres pecadores para su gloria y para que portemos su gloria. ¿Y sabes por qué está haciendo todo esto? De hacernos a su imagen y semejanza, darnos gracia a nuestra existencia. ¿Y por qué Dios nos permite portar su gloria? Por amor. Ese es el amor de Dios. Amén. Quiero que no pierdas de vista esto porque va a ser crucial para, bueno, siempre es para cada prédica, pero para hoy también. Hermanos, dicho eso, ten ahí a mano el texto para que oremos y después leamos. En Lucas 6, 20 al 26, ese es el texto de hoy. En algunas Reinas Valeras dicen el sermón de la llanura, pero te voy a pedir que oremos ahorita y que si puedes, por favor, está orando mientras escucha en tu mente para que Dios me use, que Dios use mis manos, mi boca, mi mente, mis ojos, todo que Dios lo use para su gloria como un instrumento, porque creo que este tema, como el anterior, son temas que al enemigo le molesta. Hay una fuerza de maldad espiritual que se opone y hay una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra potestades, y que el enemigo pone tropiezos para que no avancemos en nuestro caminar con Cristo. Así que te pido, si puedes estar orando y prestando atención, te pido que lo hagas, por favor. Oremos, iglesia. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios, por tu gracia, por tu compasión, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Aquí estamos, Señor, y es por la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiese resucitado, en vano es la fe cristiana. Pero sabemos que Cristo resucitó por el testimonio de tu palabra y de esos 500 testigos que dejaron ahí por escrito, que vieron a Jesús resucitado. Gracias, Señor, porque por la obra de Cristo, su muerte, crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos, y porque Él está sentado en el trono declarando sanidad y salvación a todas las naciones, es que podemos estar hoy acá, Señor.
No es por un esfuerzo de los líderes de esta iglesia, no es por un esfuerzo del pastor de esta iglesia, no es por un esfuerzo de los miembros fieles de esta iglesia, cada hombre, mujer y niño que se comprometen a venir domingo a domingo. No es por eso, Señor, que estamos hoy acá. Es por tu fidelidad, Señor. Padre, abre nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Quita cualquier tropiezo a nuestro entorno para no prestar atención a tu palabra, Señor. Quítalo. Cualquier cosa que nos pueda impedir escucharte, Señor. Quita ahora cualquier distracción, Señor. Y si hay alguna distracción en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón, Señor, por favor, lleva cautivo todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Como dice tu palabra, el amor de Cristo nos constriñe. Te rogamos que sea el amor de Cristo lo que nos constriña, lo que nos apremie y lo que nos someta a escuchar tu palabra, Señor. Padre, hay mucho mal entendimiento sobre este texto de los pobres y los ricos, pero queremos ver a Jesucristo, el que siendo rico se hizo pobre, para darnos de sus riquezas, Señor. Ayúdanos a entender toda esta verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Amén, iglesia. Puedes tener a mano ahí Lucas 6, 20 al 26. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Dice el 23, alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Amén, hermanos. Amén. Esta es la introducción de Jesucristo a este sermón de la llanura. Se parece al sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, pero no es el mismo sermón. Probablemente, hermanos, te hablo así, probablemente Jesús dio el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, llama a sus 12 apóstoles y luego es el sermón de la llanura, ya teniendo a sus apóstoles conferidos. Amén. Entonces, hermanos, de manera general, siguiente, vemos a las multitudes de discípulos que están presentes para escuchar a Jesús. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, y Jesús dice, ay de ustedes los ricos, ¿de quiénes está hablando? Porque tristemente, por la teología liberal que está persiguiéndonos desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, se cree que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, se cree que está hablando de todos los pobres en general. Y cuando dice, ay de los ricos, está hablando de todos los ricos en general. De manera que pareciera que por el hecho de ser pobre, ya Dios me bendice. Tienes que prestar atención a eso. Y que por tener bienes, Dios me da un ay, una advertencia. ¿Qué pasaría con pobres que rechazaban a Jesús? No fueron ese día de Tiro y de Sidón, de Judea, a escuchar el sermón de la llanura. ¿Qué pasaría con los ricos que sí se acercaron a Jesús a escucharlo? Ese rico José de Arimatea que pierde su posición dentro de la jerarquía judía y da su sepulcro para que metan a un criminal que es Jesucristo. ¿Qué pasaría con todas estas personas que no es por el mérito de ser pobre que logras entrar al reino, sino por los méritos de Cristo que logra entrar al reino? Amén. Bienaventurados los pobres y ay de los ricos. No podemos generalizar
iglesia. Hay pobres que se han entregado a los placeres de la carne para correr lejos de Dios. Hay pobres que extienden sus manos para hacer el mal a su propia familia. Un señor anciano quizás solo puede comer arroz, frijoles y guineo y no va a cenar, pero está dispuesto a agredir a sus nietos, a abusar de su familia. Esa es una persona pobre. Entonces, solo por el hecho que esta persona no pudo cenar y desayunar, solo tuvo un tiempo de comida, él es dichoso, pero es una persona que está agrediendo a su familia. Tienes que prestar atención a eso. No podemos generalizar, porque también hay ricos que se niegan a sí mismos por la causa de Cristo. Así que, en primera instancia, hermanos, la gente que se está acercando y está escuchando, bienaventurados ustedes, los pobres, ay de ustedes los ricos, son personas que llegaron ese día a escuchar el sermón de Jesucristo. Y dice, versículos 17 y el 18, que eran muchos discípulos de Judea, de Tiro, de Sidón. Eso está, versículos antes, 17 y 18, fue la prédica el domingo pasado. Eran gente de todos estos lugares, entre ellos habían pobres y ricos que estaban escuchando a Jesús. ¿Amén, iglesia? Creo que un buen inicio para abrir esta prédica de hoy, recordar que cuando Jesús dijo bienaventurados, no dijo bienaventurados los pobres, dijo ustedes los pobres, hablando de las personas que estaban ahí con él. Y cuando él dijo ay de ustedes los ricos, son personas que están hablando con él ahí, porque hay muchas personas en ese mismo momento, en Europa, Asia, África y el resto del mundo, que no están escuchando de los labios de Jesús, benditos ustedes los pobres. La bendición va precisamente dirigida. Y esto es un mal entendimiento que ha tenido el cristianismo por ese cáncer que se llama teología liberal, donde la gente se quiere liberar de la santidad de Dios y de liberar de la culpa por nuestros pecados para decir, Jesús te ama, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y decir muchas cosas que se han revuelto con panteísmo, filosofía, humanismo, y mezclar todo esto con el cristianismo y sacar una herejía nueva, porque está el respaldo de la teología liberal que tiene con nosotros desde 1700 queriendo meterse en la iglesia cristiana. La mayoría de los discípulos, siguiente, miren esta frase, la mayoría de los discípulos de Jesús eran pobres, pero la mayoría de los pobres no eran discípulos de Jesús. Escucha bien, la mayoría de los discípulos de Jesús eran pobres, pero si ponía un censo de todos los pobres en África, Europa y Asia en los tiempos de Jesús, la mayoría de esos pobres de esos tres continentes no eran discípulos de Cristo. Estaban adorando a sus falsos dioses. Incluso habían pobres de Israel que no iban a escuchar a Jesús, a pesar de que no venían de 110 kilómetros de distancia. Estaban a 1 kilómetro y ahí está el hijo del carpintero hablando, que él es el hijo del hombre, y que dice que somos bienaventurados por ser pobres, pero no volvió a multiplicar los panes y los peces. Solo lo hizo 1 o 2 veces. No voy a escucharlo ya. No logré sanar a mi hijo, se sanaron otros, y mi familia no voy a ir a escucharlo. Me quedo aquí en mi casa, a 1 kilómetro de distancia de Jesús. Hoy en día, hermanos, ocurre lo mismo. Hoy en día es lo mismo que se está viendo en el cristianismo, que la mayoría de los discípulos de Jesús en el siglo XXI, la mayoría son pobres, pero la mayoría de los pobres en el mundo no son discípulos de Cristo. Pero no es para echarle culpa a los pobres si hay alguien siempre más pobre que uno de nosotros, claro que sí, sino qué estamos haciendo nosotros al respecto. Entonces Jesús dice, siguiente, bienaventurados ustedes los pobres. Quiero que analicen bien, hermanos, tenemos que hay poco tiempo y hay mucho acá, pero solo esta expresión, Dios dijo en 1 Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran. Probablemente acá hay pobres que estuvieron dispuestos a perderlo todo por honrar a Dios con sus vidas, a pesar de que había influencia grecorromana sobre ellas. Siglos atrás vinieron los griegos y querían meter la helenización al pueblo judío, lo lograron, y siglos después vienen los romanos y meten el romanismo en la civilización judía, pero hay personas que se resistieron y al resistirse se convirtieron más y más pobres, se hicieron más y más pobres.
Entonces, estas personas que honraron a Dios están escuchando al mismo Dios del cielo, encarnado, el verbo hecho carne, estando ahí y diciéndole, dichosos ustedes, los pobres. Están recibiendo una honra de los labios de Cristo. Dios honra a los que le honran y ahora Cristo los está honrando con sus labios y diciéndole, dichosos ustedes, los pobres. Esto es un gran privilegio, hermano, haber estado ahí y haber escuchado eso en los labios de Jesús, pero quiero que veas la ironía en la expresión. ¿Cómo es posible que Jesús diga que una persona es dichosa a la vez que es pobre? No puede resolver el día a día, su comida, su ropa, su techo, está con complicaciones, está con carencia y Jesús le dice dichoso. ¿Cómo es posible eso? Hay una ironía ahí, pero desde la perspectiva humana, porque lo está diciendo Jesucristo, que tiene la mente de Dios, Jesucristo que es la sabiduría de Dios. Desde la perspectiva de Dios, las personas que ese día fueron a escuchar a Cristo y las personas que ese día que eran pobres tenían que escuchar la dicha de que a pesar de que eran pobres, eran bienaventurados, porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. Amén. Quiero que te quedes con eso en mente. No vamos a negar la ironía que hay allá. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo una persona va a ser bienaventurada si está llorando? Está sufriendo. Bienaventurados los que reciben rechazo de sus familiares y amigos por la causa del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser eso una dicha? Sí, hay una ironía allá, pero eso es lo que Dios quiere que entendamos en su palabra. Y ahora quiero que pienses, porque muchos cristianos tratan de decir, sí, es que Lucas recortó el mensaje y Mateo decía, bienaventurados los pobres de espíritu, eso es el Sermón del Monte en Mateo 5, Mateo 6 y 7, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran por causa de la justicia. Entonces Lucas está recortando su mensaje. No. Sí, es un mismo corazón que tiene una pobreza material y es pobre de espíritu porque ha visto su propia condición, pero son dos mensajes distintos porque Jesús está hablando a dos segmentos de su congregación. A ustedes los ricos les hago una advertencia y a ustedes los pobres les doy una esperanza, un ánimo, para que todos unánimes se enfoquen en la perspectiva de Dios para ver al pueblo de Dios. Amén. Entonces no pierdas de vista eso. Probablemente sean los mismos pobres de espíritu, pero no tratemos de forzar el texto porque hay una buena intención en esto, porque se dice, no por el hecho de ser pobre ya sos dichoso, sino que tenés que ser pobre en espíritu. Pero Jesús está hablando de personas que no tienen para comer, personas que lloran porque lo han ido relegando de la sociedad judía, porque no se han dejado helenizar, porque no se han dejado romanizar, y Él dice, ustedes son dichosos. Y les dice, porque de ustedes es el reino de Dios. No se lo ganaron, hermanos. Es un ofrecimiento que Jesús hace inmerecidamente. Jesús ofrece el reino de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él está dando el reino porque Él vino a morir para darnos el reino de Dios. Y cuando recibes el reino de Dios, ¿cómo se mira que yo ya recibí el reino de Dios? ¿Tengo poder para convertir el agua en vino, hacer las rocas en pan? No. Cuando recibes el reino de Dios, pasa lo siguiente en tu vida. Te sometes al señorío de Cristo, porque el reino de Dios se acercó a tu vida y ahora haces lo que Cristo dice, lo que Dios dice en su palabra, y no lo que te dicta tu corazón, lo que te dictan tus emociones, lo que te dicta tu intelecto, lo que te dicta la lógica de la sociedad. Haces lo que Dios dice en su palabra. Y cuando tus emociones, tus intelectos, la sociedad no se adecúen a lo que dice la palabra de Dios, rechaza eso, aunque eso te mete en problemas. Eso es que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Pero quiero que veas algo allá. Hay una flecha descendente porque quiero que veas esto de manera general. Una persona se vuelve pobre por el rechazo de la sociedad, porque quiso ser fiel a Dios, quiso priorizar la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres, y hay otros que querían hacer que sus riquezas subieran y se sometieron al sistema griego y al sistema romano, adorando a otros dioses o adorando a Dios de la manera que los griegos y romanos no se sintieran ofendidos, pero estas personas tuvieron pérdidas por ser fieles a Dios, y primero pasaron a ser pobres, por su pobreza pasan hambre, y su pobreza y su hambre lo hace llorar, y esta condición de una persona que es pobre, hambrienta y que está llorando por su hambre, hace que lo desechen, y es relegado y apartado. Entonces va como un descenso
moral y social en esta persona, y Jesús lo que está diciendo es, aún en el nivel bajo que estés en la sociedad de los hombres, de ahí yo extenderé mi mano y de ahí te levantaré. Sin importar dónde estés, yo no solo vengo por los pobres, sino vengo por los pobres que tienen hambre. Yo no solo vengo por los pobres que tienen hambre, sino por los pobres que están llorando. Yo no solo vengo por los que están llorando porque tienen una carencia material, sino también por aquellos que son rechazados y marginados. No importa en el nivel profundo que estés de los últimos peldaños de la sociedad, de ahí yo te puedo decir, eres bienaventurado y te tomo y te doy el reino. Es lo que Jesús está hablando de manera general. Hermanos, de este contexto, la hostilidad hacia los fieles provoca pobreza en ellos. Te puedes ir a una entrevista de trabajo y te dicen, tenés que trabajar de lunes a domingo. Tienes dos opciones, tu familia tiene que comer, y dices, sí, claro, vengo el lunes. Y ya no puedo adorar a Dios los domingos en la casa del Señor porque mi familia tiene que comer, y entonces asegura ingresos para las próximas quincenas. Pero cuando dices no puedo los domingos, y no dices porque es que los ancianos dicen, porque es que los líderes dicen, porque es que el pastor dice, sino no puedo los domingos por mis convicciones cristianas, ese día yo lo dedico para el Señor y no puedo trabajar los domingos, puedo hacer excepciones, pero no es algo de manera regular. Entonces te dicen, entonces no te podemos contratar, y pasa que tu familia va a tener escasez de recursos porque no aceptaste ese trabajo. Pero como dice su palabra, Dios honra a los que le honran. En el tiempo de Dios vendrá, no ese Ismael, ese esfuerzo de Abraham con Sara por tener un hijo, porque Dios ya se dilató en proveer ese hijo. No, ese Isaac, el hijo de la promesa, el trabajo que Dios te prometió, viene en el tiempo de Dios. Y Dios casi siempre provee a último momento. Casi Dios siempre hace eso. Y no es para estarse riendo de nosotros, es para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Y cuando tú dices, es que no puedo ese día, porque el día del Señor en tu mente, y a la gente le explica, yo no puedo los domingos porque he decidido tener ciertos compromisos con las cosas de Dios y es a lo que me dedico los domingos, no podría, quizás por la tarde podemos hacer algo, o eventualmente algún domingo, pero no va a ser una regla. Eso te va a llevar a lo que llevó a los primeros discípulos de Cristo. Siempre ha sido así, no ha cambiado, pero Él dice, bienaventurados ustedes, los pobres, los que son pobres, dice más adelante, por causa del Hijo del Hombre. No es ser pobre porque sí, sino por causa del Hijo del Hombre. Aunque claro que hay personas ahí que son pobres por el sistema que los rodea, no les permitió hacerse de riquezas y están siempre en escasez. Y por ese sistema corrupto de todo gobierno humano que ha habido aquí en la tierra desde el inicio de la Torre de Babel hasta el último país, gobierno o nación que haya, todos han sido corruptos y han impedido que algunas personas avancen, y aun que no sea su culpa, aun cuando es su culpa, Dios dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque usted es el reino de Dios, porque han venido a escucharme, tienen una gran dicha de ser llamados a vivir en el reino de Dios. Amén. Esa es la promesa, se les da el reino, es inmerecida, y dice, bienaventurados ustedes los que tienen hambre. Y dice la siguiente, bienaventurados ustedes los que lloran porque son pobres, lloran porque tienen hambre, ya este otro nivel más bajo. Son discípulos que van a llegar a escuchar a Cristo, y yo no sé cómo fue, hermanos, pero si podemos ilustrar un poco, si me permiten ilustrar un poco, quizás había personas pobres pero no andaban con hambre, porque eran pobres pero habían podido desayunar. En el camino comieron algo. Quizás había personas que eran pobres y sí tenían hambre porque no habían comido nada desde hace un día, pero están ahí escuchando a Jesús. Y hay personas que solo son pobres y tienen hambre, están llorando porque les duele ver a sus hijos que no han comido nada, pero van a escuchar a Jesús. Y Jesús les dice, bienaventurados ustedes los que tienen hambre, bienaventurados ustedes los que lloran, y les hace una promesa. Los que tienen hambre serán saciados, y los que lloran serán consolados. Y dice aquí, serán saciados y reirán. O sea, van a disfrutar, va a haber un deleite. No es que los va a anestesiar con positivismo humano. No es que les va a decir, es que tienes que pensar diferente, tienes que pensar positivo, tienes que ver el vaso medio lleno. No, Jesús no habla de eso. Jesús dice que va a dar un consuelo a sus vidas. Amén. Reirán, dice. ¿Y cómo estas personas llegaron a ser pobres, tener hambre y llorar y sufrir rechazo? Bueno, dice el 22, los apartan
y los desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, lo apartaron y los desecharon, y cuando decían, queremos comprar una vaca, aquí está la vaca, aquí está el cordero, aquí está la gallina, aquí está el trigo, a este no, porque este es un fiel adorador de Dios. No dicen eso, dicen, este no porque no hace lo que hacemos nosotros, dice la sociedad. Entonces a este no le vamos a comprar para que su negocio no crezca, y a este que sí promueve nuestras políticas, a este que sí promueve nuestra ideología, a este sí le vamos a dar que suba su negocio. Eso pasó muchas veces ya. Un hombre cristiano tenía una pastelería, y como no quiso hacer un pastel de personas del mismo sexo, entonces ya le querían cerrar la pastelería, ya hubo demandas y un montón de cosas así. Cuando un cristiano se dispone a ser fiel a sus principios y a sus convicciones y va en contra de la sociedad dice, entonces a ese no se le da oportunidad. Amén. Gracias. Bienaventurados ustedes, dice el 22, cuando son aborrecidos y desechados, no por su condición o su aspecto. Mira ese, qué pobre. Mira ese, todo puro lágrimas, su hijo, puro lágrimas, puro moco. Míralo, qué feo que se ven. No, no es por eso que los desprecian. Por causa del Hijo del Hombre. Son pobres, desechados, porque siguen al Hijo del Hombre, pero son bienaventurados cuando lo aborrezcan, cuando les desechen, cuando tomen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y dice el 23, alégrense. Iglesia, ¿prestaste atención? No dijo serán, no dijo les prometo esto, les mandó a hacer algo. A esa gente que está sufriendo el rechazo de su familia, esa gente que está recibiendo el rechazo de la sociedad judía, la sociedad griega y la sociedad romana, les dice, ustedes que sufren rechazo, alégrense. Alégrense. Y después le hace una promesa. Su recompensa será grande en los cielos. Su recompensa será grande en los cielos. Iglesia, en primer lugar, un estilo de vida. Si decides vivir un estilo de vida que glorifica a Cristo, eso te va a producir pérdidas temporales. Te puede producir, no siempre, pero te puede producir pérdidas temporales por vivir a como Cristo dice que debemos de vivir. Pero aún así, va a producir ese estilo de vida en ti una inmerecida recompensa. Y es una recompensa grande. O sea, te esfuerzas por Cristo, recibes una recompensa que no te mereces. ¿Por qué? Lo que dimos al inicio. Todo lo recibimos por gracia. No sé si has leído Job que dice, ¿acaso el hombre puede hacer algo para que Dios le deba algo? Por muchas buenas obras que hagas en Cristo, Dios no te debe nada. El hecho que Dios elabore un sistema de recompensas a los fieles es porque Él lo decidió. Antes de la fundación del mundo, nosotros no hicimos nada para que Dios dijera, ve, estos van a ser fieles, van a hacer buenas obras, voy a hacer un sistema de recompensa. Dice que Él planeó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está eso? Efesios 2, del 8 al 10. Él ya planeó eso desde antemano. Entonces, es cierto, vivir para la gloria de Dios, vivir un estilo de vida no cristiano cultural, sino un cristiano que ha nacido de nuevo y que vive en el Evangelio del Reino de Dios, eso te puede producir pérdidas temporales. Vas a perder a todos los que fueron a mi trabajo el domingo, le dieron un bono por venir los domingos a trabajar. Yo no pude traer ese bono a la mesa de mi familia, pero lo hice porque Dios es digno. Lo hice no para que miren el cristiano sacrificado que soy yo, sino para la gloria de Dios. Y confío en que Él va a recompensar esto, aunque no lo haga en este mundo, lo va a hacer en el venidero. Pero a veces Dios decide dar recompensa en este mundo. Solo que no te portes bien con Dios por lo que Él puede dar acá, porque entonces ya tiene la misma intención que tenían los ricos. Mira, me voy a acercar a este Mesías, a este rabino, para ver si me enseña cómo multiplicar los panes y los peces, o cómo puedo llenar mis redes como le hizo a Pedro, a Juan, y así vender más en mi negocio.
porque soy rico y quiero ser más rico. Si te acercas a Jesús para mejorar tu condición material, tu condición en esta tierra, ya llevas malos propósitos. Aún así, Él no nos rechaza si nos volvemos a Él y reflexionamos de una manera correcta. Estaba equivocado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hermanos, piensen esto. Siguiente. Si nosotros vemos nuestras carencias, es probable que nos llenemos de autocompasión. Yo veo las cosas que me faltan como hombre, como hijo de Dios, como papá, como esposo, como pastor, y yo me voy a llenar de autocompasión, de miedo, de enojo y de tristeza. Si tú te ves a ti mismo, te vas a desanimar. ¿Y sabes por qué pasa? Porque no somos profundamente conscientes de nosotros mismos. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo es eso? Si me miro a mí mismo, voy a tener malos pensamientos, autocompasión, autoconmiseración, pobrecito de mí. Si me veo a mí mismo, pero es porque no me miro a mí con una conciencia profunda de mi existencia. Sí. Normalmente nos vemos a nosotros mismos con un razonamiento materialista. Yo no puedo tirar bien la pelota, yo no puedo correr esta distancia, yo no puedo llegar a la meta de venta de la empresa, yo no puedo llegar acá, yo no puedo llegar acá. En mi familia yo no soy el poeta, en mi familia yo no soy el artista, yo no soy el que tiene dones, yo no soy el que tiene títulos, yo no soy material. Ese autopensamiento, esa percepción materialista de nosotros, sobre nosotros mismos, es la que nos llena de autocompasión, miedo y enojo. Y no solo eso, terminamos enojados con Dios y decimos, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué nací en Nicaragua? Podemos decir, ¿no? Bien estaría en otro país, no sé, Austria, estos lugares así como donde hacen el chocolate, Suiza. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este razonamiento materialista no te permite ver la vida de Cristo en ti. Por estarte viendo según tus habilidades, no soy el mejor de la clase, no soy el mejor de mi universidad, no soy el mejor de la empresa, por estarte viendo así, o estar con miedo si dejas de ser el mejor, el más rápido, el más inteligente, el más exitoso de tu grupo, cuando te llenas de pánico por dejar de ser o por no lograr ser, eso no te permite ver la vida de Cristo, si eres creyente, que Dios ha puesto en ti. Sí, tenemos que procurar la excelencia, buscar crecer en dones, pero cuando te mira a ti mismo desde un razonamiento materialista y humanista, pierde el enfoque de ver la vida de Cristo en ti mismo. Crees que lo que le da sentido a tu vida es lo rápido que eres, lo inteligente que eres, lo habilidoso que eres. ¡Wow! Yo soy más rápido para pensar que el resto de mis amigos. Yo soy el sobrino, el nieto más inteligente, más capaz, más profesional. Cuando te ves así, dejas de ver la vida de Cristo en ti y piensas que eso te da significado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque anota dos citas, Filipenses 1:21 y Gálatas 2:20. Filipenses 1:21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y la iglesia dice, y el morir es ganancia. No, quédate ahí. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, morir es ganancia, claro que sí. Es bueno morir por Cristo y va a haber grande recompensa. Pero si piensa esto, para mí vivir es Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, lo que le da sentido a mi vida, lo que le da significado a mi vida, lo que le da valor a mi vida es Cristo. Cuando mi vida se trata de Cristo, eso me da un valor, un sentido y un significado elevado por encima de cualquier hombre o mujer que me supere en cualquier área. Y eso no me dice, entonces, voy a ser un conformista, voy a ser un perezoso. No, me está dando el enfoque correcto de evaluar mi persona a la luz de Cristo, en relación a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Estoy alegre porque para mí lo que le da significado a mi vida es Cristo. Y dice Gálatas 2:20, que lo cantábamos y lo leía Pablo en el tiempo de alabanza, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, en Gálatas 2:20? Lo que le da sentido a mi vida es que ahora Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, tu valor no es porque eres la nieta más bella, el nieto más inteligente,
el nieto más alto, el sobrino más exitoso. Tu valor no es porque eres el empleado elocuente, tu valor no eres porque eres el vendedor con más comisión, porque eres el negociante con el negocio de 2 pisos de la cuadra. No, tu valor está en que Cristo vive en ti. Amén. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo, ese es tu valor. Y si no eres un verdadero cristiano, si no has nacido de nuevo, tu valor está en las cosas de este mundo. Y mire esta frase que está acá. Sí, ahí estaba. Cuando pensamos mucho en nuestra pobreza o riqueza material, desviamos nuestro enfoque a tal punto que, a pesar de ser discípulos de Cristo, dejamos de ver las riquezas de Dios y nuestra pobreza espiritual. Porque dices, wow, mira, como me he apartado de los vicios, de la bebida, de la apuesta, ya hay dinerito en la casa, ya logramos comprar una refri nueva, como ahora ya no gasto en vicios, tenemos esto. Wow, todo lo que he logrado por ser un buen cristiano. Porque ya perdiste tu enfoque de que no se trata de las riquezas que vas logrando, sino de las riquezas de Dios que Él está poniendo en ti. Amén. Amén. Y ahí tienes 2 citas. Mira, cuando un ser humano, cuando un hombre y cuando una mujer pierden de vista las riquezas de Dios y se enfocan en su pobreza o en su riqueza. Tiene en 1 Reyes 17, 10 al 16, la viuda de Sarepta, el profeta de Dios enviado por Dios en el versículo 8, ve a Sarepta de Sidón y ahí va a comer pan, hay harina y aceite, vas a comer 3 años de sequía, no hay harina en Israel. Va a ir a Sidón, a donde la viuda de Sarepta, y ahí va a comer. Y cuando llega el profeta Elías, le dice a una viuda hambrienta que solo tiene para hacer una tortilla, comer y morirse con su hijo, le dice, dame pan. Esto no es para que pastores de la prosperidad pidan a la iglesia que se quede sin nada y después ellos andar en carros, en jets y esas cosas, no. O comprarse relojes caros y billeteras caras, no. Este es el profeta de Dios enviado por Dios, no es un hombre, un falso profeta enviado por los deseos de su estómago. Le dice, dame pan, y la viuda dice, pero Señor, solo tengo harina y aceite para una tortilla, como con mi hijo y nos vamos. Dame pan, Dios se encargará. Esto sí es de Dios, esto no es como lo que inventan ahora en la iglesia. Dame tu dinero y Dios te lo va a multiplicar de alguna manera. No, esto es palabra de Dios, esto es inspirado por Dios, no es una farsa. Entonces la viuda le da al profeta, come ella y su hijo, y cuando vuelve a meter la mano, hay más harina. Cuando dejó de pensar en su capacidad material, confió en las riquezas de Dios y ella pudo ver la provisión de Dios. Pero por el otro lado tiene al rey Nabucodonosor. No vamos a ir ahí por el tiempo. Daniel 4, 28 al 34, dice que Nabucodonosor contempla Babilonia y se queda viendo esos jardines colgantes y las cascadas y dice, wow, mira todo lo que he hecho con mi poder, mi imperio que tiene ahorita el 90%, el 60% del mundo conocido bajo mi mano. Mira todo lo que he logrado en la ciudad de Babilonia. Y dice la palabra de Dios que después de que el rey dijo eso, Dios le habló. Por esta autoexaltación, por este enfoque en tus riquezas, por este enfoque material enfocado en tus logros y tu esfuerzo humano, por este enfoque te has convertido como una bestia. Vas a ser una bestia, como un animal, porque el hombre que aparta sus ojos de Dios se convierte como un animal y te va a pasar literal y simbólico eso mismo. Te vas a convertir en un animal. Y dice el relato que Nabucodonosor se postró en 4 patas, salió fuera de sí, se volvió loco, le crecieron las uñas, no se cortaba ya la barba, no se le hacían las trencitas, nada, y se comportó como un animal y comía pasto como vaca, como buey. Y aquí hay algo triste, hermano, que como el buey no puede levantar su cabeza para ver al cielo, solo puede ver el pasto que come, y muchos cristianos están tristes cuando no miran el pasto, pero no levantan sus ojos para alimentarse de la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces aquí tienes 2 personas que cuando se enfocan en ellos mismos pierden el juicio y la perspectiva divina, que a veces es irónica para la perspectiva humana. Pero cuando la viuda de Sarepta confió en las riquezas de Dios, miró la provisión de Dios constantemente. Y cuando el rey Nabucodonosor, ahora sí quiero que vayas conmigo, Daniel 4, 34, mira qué bonito que son las mismas palabras del rey Nabucodonosor, que estaba como un animal, y dice,
Daniel 4:34, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, algo que la vaca y el buey no pueden hacer. Alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Cuando levantas tu ojo y miras al trono de Dios, recobras la razón, según la mente de Cristo. Amén. Recobré mi razón y bendije al Altísimo. Cuando tus ojos están enfocados hacia abajo, hacia tu provisión alimenticia, hacia tu ropa, hacia tu techo, cuando tus ojos están puestos aquí en la tierra, no bendices al Altísimo, estás quejándote y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo nací pobre? ¿Por qué yo nací con esta afectación pulmonar? ¿Por qué yo nací con esta incapacidad? ¿Por qué me tiemblan las manos? ¿Por qué no miro bien? ¿Por qué tengo que usar lente? ¿Por qué yo soy así, más débil que el resto? ¿Por qué no tengo la capacidad que tiene mi vecino? ¿Por qué mi pasto es menos verde que el pasto del vecino? ¿Por qué mis hijos no son como los de mi hermano? ¿Por qué mi esposa no es como la de mi hermano? ¿Por qué mi esposo no es como el otro esposo? ¿Por qué? No puedes bendecir al Altísimo, pero dice Nabucodonosor, levanté mi ojo al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Amén. El rey más poderoso de todo el tiempo de Nabucodonosor está reconociendo que el rey más poderoso es el que está en los cielos. Amén. Aquí tiene a alguien en su pobreza que reconoce la riqueza de Dios y alguien en su riqueza que llega a reconocer las riquezas de Dios, y esto es recuperar la razón desde la perspectiva de Dios. Y te digo todo esto, hermanos, para que ahora sí mires, pero hay de ustedes los ricos. Contexto. Siglos atrás existieron adoradores a Dios, adoradores de Dios que no eran fieles, eran infieles y se vendían por 30 monedas de plata. Mira, nos invadieron los griegos, ahora tenemos que helenizarnos. ¿Dónde firmo? ¿Qué hay que hacer? Se prostituían espiritualmente, cometían idolatría espiritual, seguían adorando al Dios de la Biblia, no ponían imágenes en sus casas, pero se sometían a un gobierno corrupto dominado por el robo y la mentira. Y si para robar, y si para poder estar a flote y ser más rico tengo que robar y mentir, lo voy a hacer. Voy a mentir en mi currículo porque yo quiero ser más rico y adquirir este trabajo. Sí, yo puedo hacer eso. Y después, ¿a quién de mis amigos llamo para poder hacer esto? Decir, no puedo hacer, pero me interesaría aprenderlo. Eso es algo que me apasiona, no es algo que me he podido capacitar, pero creo que ahorita es el momento para aprender eso. Creo que es una mejor actitud y no estar de mentiroso. Gracias por ser honesto, te vamos a pagar el curso. Dios honra a los que le honran. No siempre pasa así, pero Dios decide de qué manera va a pasar. Por ser honestos, por ser sinceros y por no dedicarse al robo y la mentira. Pero estos ricos, que eran infieles adoradores, se vendieron al robo y a la mentira y se volvieron más y más ricos. Y ahora escuchan de un rabino que convierte el agua en vino y que hace que las redes se llenen de peces, y que si le llevas 3 panes y 4 peces los multiplica en miles para que coman 8,000 y 10,000. Yo quiero ese negocio para abrir un negocio que diga se venden peces y se venden panes por miles. Yo quiero hacerme el monopolio de panes y peces en toda Judea. Voy a seguir a este hombre. Y Jesús dice, ay de ustedes los ricos. Porque miren cuál es la promesa y el castigo para los ricos. Ya están recibiendo su recompensa, su consuelo. Ya están recibiendo su anestésico. Como aquella foto que sale en Facebook de un hombre y una mujer que se ponen un fajo de billete en la frente. No sé si lo han visto alguna vez. Dice, esto me quitaría el dolor de cabeza. Y Jesús dice, ay de ustedes los ricos, porque ya recibieron su anestésico. Ya recibieron su consuelo. Ya tienen lo que querían y no van a recibir más. Hasta ahí llegaron. Qué triste solo recibir dinero. Una vez dijo un predicador de Europa, año 1800, dice, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene son dineros y posesiones. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero y posesiones. ¡Qué pobreza, hermano! Lo único que tienen es cosas materiales. ¡Qué triste! Y lo peor de esto es que cuando ellos se mueren, los agarran y desaparece todo en cuestión de días o minutos. Y dice Eclesiastés, ¿para qué trabajó toda su vida? Si viene otro y lo despilfarra, y él tanto que se esforzó. Amén. Entonces dice, ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo. Esa es la promesa
es una sentencia, el castigo es que ya están recibiendo, ya, porque después de ahí no hay un mañana para el rico, no es que mañana vas a recibir, no, ya están recibiendo, ya se acabó. Hay de ustedes los que ahora están saciados. Miren, si antes mirábamos un descenso social, moral y emocional, que la persona va hundiéndose cada vez más hasta llegar al punto del llanto, la desesperación y el rechazo social, ahora esta persona, cada escalón lo hace subir más y más. Por eso va la flecha en ascenso. Hay de ustedes los ricos, ya tienen lo que merecen, es el consuelo de la riqueza, y el ser ricos lo hace estar saciado. Ah, quiero tal teléfono, lo tengo. ¿Y qué es lo que hacemos los pobres? Tratar de imitar cómo hacer para vivir como rico. Pepe te presta, gallo más gallo, la curazao, para poder extender tu mano y tomar lo que quiere, el aquí y el ahora. Como dijo Esaú, yo quiero ese plato de lenteja aquí y ahora y estoy dispuesto a vender hasta mi alma por ese plato de lenteja. Amén. Entonces dice, hay de ustedes los que están ricos, después se van a sentir saciados, esa es la advertencia. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque algún día tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, ¿por qué se ríen? Se acuerdan de todo el dinero y todas las posesiones que tienen, y se acuerdan que acaban de comer una jugosa comida que nadie más comió, y se ríen en su deleite de las cosas temporales y materiales. Hay de ustedes que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán, y hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hablaban bien sus padres en el tiempo de los falsos profetas, atacaban a los verdaderos profetas y adulaban y exaltaban a los falsos profetas. ¿Qué tienen que decir un pastor, un predicador en la televisión para que todo el mundo sintonice el canal o el canal de YouTube? Eres un príncipe, eres un rey, eres aquí, eres allá, y entonces Dios te llamó para hacer cabeza y no cola, y empezar a decir un montón de textos fuera de contexto, sin dar el enfoque de la gloria de Dios y cómo Dios exalta al hombre que fue hecho del barro para su gloria y el deseo de Dios de poner su amor en el hombre. Todo eso, a pesar de que el hombre es un pecador, todo eso sale de esa predicación y lo único que hacen es exaltar al hombre. Pero es lo mismo que hace el mundo, ¿no? Está en un sistema donde el hombre está por encima de todo lo demás y todas las cosas están por debajo del hombre. Pero el evangelio del reino de Dios es, el hombre está por debajo de Dios y el hombre se somete a Dios. Entonces Él les dice, ay de ustedes los ricos, y quiero que vea acá, hermano, estos que están saciados es porque siempre están pensando, ¿qué necesito ahorita para satisfacerme? Necesito una sombrilla, necesito una silla perezosa, una hamaca, un coco con pajilla, coco helado de la refri, del freezer, necesito una piña colada, con o sin licor, necesito esto y eso me va a dar placer. Persiguen todo el tiempo en placer. ¿Qué necesito para el placer? Que mis hijos dejen de gritar, que mis hijos dejen de necesitar cambio de pañales, que mis hijos dejen de necesitar que les ayude a hacer las tareas. Quiero un tiempo solo para mí, buscando el placer momentáneo, el placer instantáneo. Hay de ustedes los que están saciados, que alegre la casa, sin la esposa, sin los hijos, estoy satisfecho. Hay de ustedes los que están saciados, dice aquí, tendrán hambre en algún momento. Y luego de esto es probable que venga un tormento eterno por estar buscando la satisfacción del aquí y ahora que buscó Esaú. Yo quiero ese plato de lenteja. Y cuando lo probó dijo, cada cucharada vale la pena renunciar a mi primogenitura y a la bendición del Altísimo. Cada cucharada de este salario dominical vale la pena renunciar a la iglesia los domingos. Wow, qué riquísimo. Mira cómo sube mi cuenta de banco. Mira cómo mis amigos ahora sí me aceptan. Mira mi familia, cómo me aprueba, cómo me exalta mi abuelita, cómo me exalta mi tía, cómo me exalta mi papá, porque renuncié a Cristo el día del Señor. Wow, qué rico este placer momentáneo. Hay de ustedes los que buscan la gloria de los hombres. Es cierto, pueden lograr que el mundo lo elogie, pero así hacía en el tiempo pasado sus padres con los falsos profetas. No es bueno buscar la gloria del hombre. ¿Qué es lo que decía Jesús? Gloria de hombres no recibo. Pero ¿qué hacemos a veces los esposos? Pegar un cuadrito en la casa, un clavito, un tornillo. Mira, amor, ya lo pegué. Y la esposa le hace,
Está bueno, está bueno. Te falta el otro. Y ay, no me dijo mi super Mario Bros, mi super carpintero, ¿cómo me puso esto acá? ¿Qué dice Jesús? Gloria de los hombres no recibo. Yo busco la gloria de Dios, no la... Y mi esposa es un ser humano. Mira, mi hijo, hice esto y no me agradecieron, dice la mamá y el papá. Y ay, este chaval, sos un mal agradecido, no honras a padre y a madre, estás pecando contra la ley de Dios. Lo que querés es un cumplido de tu hijo. ¿Y qué dice Jesucristo? Gloria de los seres humanos no recibo. Busco la gloria de Dios, busco que Dios me honre. Y tú tienes que buscar que Dios te honre. Porque, espérate, pero eso es vanaglorioso, eso es pecado. Yo hago el bien y no espero recompensas. Jesucristo dice, busquen tesoros celestiales. Amén. Y no sé si te diste cuenta lo que le dijo a los pobres. Cuando reciban rechazos, burlas, cuando los excluyan de los grupos por ser fieles a la adoración a Dios, dice, salten de gozo, alégrense, versículo 23, porque su recompensa es grande en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando la gente te rechace por ser fiel a Cristo, enfócate en la recompensa celestial. ¿Y qué dice un cristiano piadoso? ¿Qué dice un cristiano piadoso? Yo no busco recompensas de Dios. Yo alimento a los pobres, leo mi Biblia y voy a la iglesia, pero yo no espero recompensas de Dios. Yo solo quiero hacer el bien. Eso hacen los ateos. No quieren que Dios les honre, solo quieren hacer el bien al ser humano. Entonces sería un cristiano ateo, ¿no? Porque Jesús dice, busquen los tesoros, las recompensas del cielo. Cuando los rechacen, enfóquense en las recompensas celestiales. Porque si un cristiano hace el bien al reino de Dios y al prójimo y no busca las recompensas de Dios, ese cristiano no quiere tener nada en sus manos para que cuando pase el Cordero, arrojar sus recompensas delante del Cordero. ¿Recuerdan los ancianos de Apocalipsis 4? Dice que ellos tenían coronas en sus cabezas y que cuando Jesucristo pasaba, dice que ellos arrojaban sus coronas delante de Cristo. ¿Qué hacía la gente para recibir a Jesús entrando a Jerusalén? Cortaron palmas y se hicieron de recursos para tener palmas que arrojar y agarraron sus abrigos y las pusieron para que Jesús pasara. Eso es una ilustración de lo que está pasando en Apocalipsis. Tú buscas las recompensas para cuando digan, es hora de poner una alfombra roja para el Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros. Yo arrojo todas mis recompensas para la gloria de Cristo. Así que no es piadoso decir no quieres recompensa, porque lo que no quiere es vivir para la gloria de Dios, sino para ser reconocidos por los hombres y decir cómo le da de comer al hambriento, cómo se esfuerza en su casa, cómo lee su Biblia, cómo ora, cómo predica, cómo hace y todo para el bien del hombre y no buscando la gloria de Dios. Eso no tiene sentido, dice Cristo, busquen las recompensas celestiales. Y finalmente, hermanos, tal vez no notaste alguna similitud. Siguiente. ¿Recuerda a Moisés en el Sinaí dando promesas de bendición y promesas de maldición? Bendición para los obedientes, los fieles, y maldición para los infieles. Moisés está haciendo eso. Esta es la ley de Dios. Esta ley refleja el carácter santo de Dios. Las dos tablas de la ley. La primera tabla de la ley, honra y ama a Dios, los 4 primeros mandamientos. La segunda tabla de la ley, 6 mandamientos, ama a tu prójimo. Estoy resumiendo las 2 tablas de la ley. Primera tabla de la ley, para la gloria de Dios. Segunda tabla de la ley, para bendecir a los hombres. Tienen que vivir así, tienen que hacer, dice Moisés. Porque Dios hizo primero, los sacó de Egipto, ahora ustedes tienen que hacer. Pero ahora Cristo está desde un punto dando bienaventuranzas y ayes, pero no te dice hagan, te dice son, porque ahora en el nuevo pacto el Hijo, el Cordero, vino a ser para que tú y yo seamos, para que ahora nos enfoquemos en el ser y no en el hacer. Eso es crucial, porque el pueblo de Israel en el monte Sinaí dijo, haremos todo lo que Dios dijo. Se enfocaron en el hacer y Dios demuestra, y esto no les funcionó. Tuvo que venir el Cordero de Dios a hacer para que el hombre pudiera volver a ser hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, enfócate en el ser. Yo soy bienaventurado aunque sea pobre, yo soy bienaventurado aunque tenga hambre, yo soy bienaventurado aunque llore, yo soy bienaventurado aunque sea rechazado, porque Jesús lo dijo y Él prometió recompensas celestiales a los que sufren por causa de Él.
Esto es lo que hizo Jesús. Es un tipo como haciendo lo mismo que Moisés, porque Moisés era el mediador del antiguo pacto, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y dice el punto número 2, si priorizamos lo temporal, nos conduciremos a la ruina espiritual. ¿Te imaginas qué triste, hermano? Porque imagínate esos pobres que se acercaron a Jesús. Esperemos, tal vez hoy va a multiplicar los panes y los peces. Tal vez nos lleva de pesca y podemos vender los 150 pescados allá en el pueblo. Y los ricos que dijeron, esperémonos, tal vez en un ratito nos hacemos más ricos. Sigámoslo. Si priorizamos lo temporal, nos conduciremos a la ruina espiritual. Eso fue lo que hizo Judas, ¿no? Jesús ya no me está dando beneficios materiales. Tengo que descartarlo y buscarme otro rabino. Lo voy a vender, por lo menos sacar ganancia a algo. Si lo dejo, voy a llevar ganancia, ¿no? Entonces lo voy a vender por 30 piezas de plata y eso me equivale a 30 días de trabajo. Creo que eran 30 denarios. Un día de trabajo, un denario. 30 días de trabajo, un mes de salario. Creo que era así. No sé si estoy confundiendo. Un mes de salario en lo que busco otro empleo, otro rabino. ¿Está bien? Si priorizamos lo temporal, nos conduciremos a la ruina espiritual, ya que las prioridades materiales son opuestas a la vida de Cristo y a las prioridades de Cristo. ¿Puedes ver, hermano? Siguiente. Eso lo tienen en el boletín. Cristo sufrió pobreza, hambre y rechazo, pero siguió hasta la cruz, consciente de sí mismo, para esto he venido, esto es lo que honra a mi Padre, y consciente de quién es Dios. Dios es digno de mi sufrimiento, Dios es digno de que pase hambre, aunque sean 40 días, y que yo puedo satisfacer mi vientre por hacer esta piedra en pan, pero el hecho que me lo está pidiendo el mismo diablo, no lo voy a hacer porque Dios es digno de que yo pase hambre por él. Pero ¿qué decimos los cristianos? Yo no puedo permitir que mi familia pase hambre, Dios entenderá. No se parece a lo que Jesús dijo, porque Jesús era consciente de sí mismo y consciente de Dios. Es cierto, nosotros también sufrimos, pero a pesar de ser pecadores, en Cristo somos perdonados y consolados por Dios. Amén, hermano. Es increíble, escuchando este sermón, y esto fue de ánimo para esta semana, realmente me levantó el ánimo y sé que habían personas orando también por unas responsabilidades y todo, pero esto me levantó el ánimo y espero que lo haga también contigo. Pero ¿cómo se ha tomado esta porción de la Escritura para mostrar cosas que nos mostró? Cuando la gente escucha, oye, bienaventurados los pobres, y tal vez un abuelito que le pega a los nietos, los golpea con palos, con alambre, con plancha, con un montón de cosas, es un abusador, y dice, como soy pobre, tú soy bienaventurado. No es ese el contexto. O hay cristianos que piensan, wow, qué salvaje, hay recompensas por ser fiel a Dios, pero pocos piensan, el Dios del cielo, el Dios altísimo, a pesar de nuestra bajeza y de nuestra vileza, decretó y planeó un sistema de recompensas para darnos recompensas a nosotros por ser fieles a Él, pero Él mismo nos va a capacitar para ser fieles porque Él pone el querer como el hacer. Que Dios piense en nosotros y es consciente de nosotros, y que cuando nos mira a sufrir, dice la Biblia que a Jesús se le movían las entrañas. Dice el griego, era un amor entrañable, y que se le revolvían las tripas cuando miraba al pueblo de Dios pasar hambre. Tienen tanto tiempo sin comer y no van a llegar a su casa, pobrecitos, les voy a dar de comer, díganles qué se siente. Jesús tenía compasión material por su pueblo y también compasión espiritual. Vagan como ovejas sin pastor. Pero que ese Dios encarnado descendiera a nuestro nivel, a nuestra bajeza de un nivel material y creacional, y sintiera compasión de nosotros y que quisiera darnos recompensa, eso es lo que debe asombrar tu mente y llenarte de asombro. ¡Wow! ¡Cuánto amor de Dios por mí y por mis hermanos! Que no nos merecemos nada. En Cristo somos perdonados y consolados. Amén, hermano. Quiero ir terminando con estas porciones de las Escrituras. Jesucristo hablando en Lucas 12:15 dice, la vida de uno no consiste en la abundancia. La vida de uno no consiste en los bienes que posee. Ya Jesús te dijo, lo que le da sentido a tu vida no es lo que tengas, no es lo que poseas, no son tus habilidades, no es tu posición. Eso no le da sentido a la vida del hombre. Y entonces, ¿qué le da sentido a la vida del hombre? Cristo.
Amén. Eso te da sentido. Y mira lo que dice Santiago, no apóstol, es un escritor, columna de la iglesia. Dice Santiago, para la iglesia, porque en la iglesia de Dios siempre va a haber pobres y ricos, materialmente hablando. Pero en la iglesia de Dios, todos los que están sentados son pobres espirituales, que vienen a tomar de las riquezas de Dios. Mejor dicho, todos los que estamos acá en la iglesia somos pobres espirituales que venimos a tomar de las riquezas de Dios. Pero en la iglesia siempre va a haber, materialmente hablando, pobres y ricos. Dice Santiago a la iglesia de Cristo, el hermano que es de humilde condición, está hablando de una condición material, gloríese en su exaltación. Pero el hermano, es un hermano, que es rico, gloríese en su humillación. Es que como soy rico, ¿cuál sería mi humillación? Porque él pasará como la flor de la hierba. Aunque seas rico, vas a morir como los pobres de la iglesia. Entonces, el pobre se gloría en la exaltación de que Cristo le dio el reino, y el rico se gloría en que va a morir un día y no se va a llevar su riqueza. Y así la iglesia de Cristo se gloría en Cristo. Amén. Entonces, amada iglesia, terminamos con esta conclusión. Recuerda, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. A tu vida le da sentido que tu vida fue puesta a la par de Cristo dentro de Dios. Ese es el sentido de la vida del creyente. No lo que podemos hacer, no lo grande o pequeña que sea nuestra iglesia, no lo maduros que seamos, no. Lo que le da significado a nuestra vida es que estamos con Cristo en Dios, y la vida del cristiano no consiste en su estado temporal, ya sea pobreza o riqueza. La vida del cristiano consiste en lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo está haciendo en tu vida y lo que Cristo hará en tu vida los próximos años, y lo que Cristo hará cuando te topes con Él cara a cara el día que te llame a su presencia gloriosa. Amén. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Eso es lo que significa la vida cristiana. Así que, hermano, una advertencia: tu actitud ante los valores que Jesús establece en estas bienaventuranzas y ayes, tu actitud ante estas valoraciones de Cristo, que describe un reino fuera de lo común, un reino poco común, tu actitud ante esta valoración de Cristo definirá qué obtendrás de Él. Si bienaventuranzas o ayes. Oremos. Gracias, Señor, porque Cristo, siendo rico en gloria, eternidad y majestad, agregó a su ser la naturaleza humana, siendo el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, uno con Dios, agregó a su persona la naturaleza humana y vino acá como el verdaderamente Dios y el verdaderamente hombre para escuchar de cerca nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Señor, queremos ser de esas personas que se acercan para oír la palabra de Dios y no para que Dios transforme nuestra vida material, Señor. Te pedimos perdón si es que estemos esperando solo recompensas temporales, porque es la misma actitud que tenían los ricos, Señor. Padre, reconocemos que nos has dado bienes materiales. Hay personas aquí muy inteligentes, que son muy inteligentes, Señor. Hay personas aquí que tienen muchas habilidades y muchos dones, Señor. Hay personas que le has dado recursos, Señor, materiales y temporales, y tenemos la tentación de hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor, quedarnos de pie contemplando los zapatos que compramos, la moto que compramos, el carro que compramos, la casa que tenemos, el jardín, el patio que tenemos, y decir: qué hermoso todo lo que he construido con mis manos. Guárdanos, Señor, de esa actitud. Guárdanos también de la autocompasión, pobrecito de mí. Queremos dejar de pensar en nosotros mismos conforme al razonamiento humano, Señor. Queremos pensar de nosotros mismos de manera profunda con la mente de Cristo y vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender que sea que vivamos en una condición pobre o rica según los estándares de nuestro contexto, que nuestra pobreza se mide por la pobreza espiritual inherente en nosotros y nuestra riqueza se mide por las riquezas espirituales que Cristo puso en nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos, Señor, para poder decirle no al mundo y ser fieles adoradores, aunque esto nos haga perder recursos materiales, Señor. No justificar lo rápido que nos vendemos al mundo como Judas, Señor, sino dejar esos patrones y volvernos a ti en fidelidad, aunque tengamos que perder la aprobación familiar, aunque tengamos que ser rechazados por ser fieles a Cristo en la sociedad y aunque perdamos bienes materiales por tu honra y tu gloria, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Son amados.